para educar a su pueblo. Dios es paciente. ¿Sabe por qué Dios es paciente? Porque para Dios un día es como 1000 años. Dios tiene tiempo, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años. Dios tiene suficiente tiempo. Nosotros somos los que andamos de afán, de carrera. Dios no. Y por eso Dios dijo 40 años. Y muchos de ellos no llegaron a Canaán. Porque se afanaron y se quedaron en el desierto. Postrados, dice la palabra. Pero uno de los propósitos de recordar el desierto era que ellos aprendieran a obedecer después. Posteriormente, ellos aprendieran la obediencia. Una de las cosas que nos sirve a nosotros para aprender a obedecer a Dios es recordar lo que hemos vivido este año. ¿Qué vivió usted ese año? Usted le debe servir de algo lo que aprendió. Y si usted recuerda algo y usted no aprendió nada, entonces perdió el tiempo, porque la idea es que aprendamos. Por eso Dios le dice a ellos en el verso 1, cuidaréis de poner por obra mis mandamientos, ¿verdad? Que yo les ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de estos 40 años. Es decir, para que ellos pudieran aprender la obediencia, no debían olvidarse de los 40 años que habían vivido. No debían olvidarse del trayecto en que Dios quería enseñarles a ellos algo. No debían olvidarse de eso. Entonces la obediencia traería felicidad en Canaán. La palabra que dice ahí, para que viváis, es para que ellos pudieran vivir larga vida en Canaán, tener salud, tener vida y prosperidad en Canaán. Tenían que aprender la obediencia. Eso traería felicidad al pueblo, traería paz al pueblo y traería salud y vida en Canaán. Entonces, el recordar esos 40 años les estimularía a la fe para obedecer. Y esta obediencia traería vida, larga vida. ¿Sabe que la obediencia trae larga vida? Dile al que está a tu lado, si obedeces tendrás larga vida. Así lo dijo Salomón, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, dice la palabra en Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si ves la bendición de la obediencia, dice: no te olvides de mi ley, porque largura de días y años te aumentará y paz tendrás. Entonces la obediencia sería para Israel la forma de ellos vivir una larga vida en Canaán. La obediencia. Pero ¿qué sucedió con los que desobedecieron? ¿Quién se acuerda? ¿Quién han leído bien la historia? ¿Qué sucedió con los que desobedecieron en el desierto? ¿Qué les pasó? Con los que no fueron fieles, murieron. Es decir, no tuvieron larga vida, porque muchos de ellos pudieran llegar viejitos a Canaán y disfrutar allá, pero muchos no llegaron porque ellos desobedecieron a Dios, y dice que la palabra que la vida se les acortó por no obedecer la palabra, por no obedecer a Dios. Pero si nosotros somos fieles a Dios, nuestra vida será larga. Usted vivirá 100 años. ¿Cuántos quieren vivir 100 años? Hay un lugar donde se vive 130 años, 120 años, el promedio de vida. Y la gente quiere saber por qué esa gente vive tanto. Tienen larga vida,
y es por la zona donde está ubicada el lugar. Es una zona alta. Y dicen que en las zonas altas la gente vive más tiempo. Pero acá hay un principio espiritual. ¿Cómo vas a tener larga vida? Si eres obediente a la palabra de Dios, tendrás larga vida. Hay un principio en eso. De alguna manera Dios hace para que nosotros podamos vivir larga vida. El desierto entonces los prepararía para esa larga vida en Canaán. Mire, si nosotros no aprendemos a vivir esta vida, no tendremos vida eterna. La mayor larga vida que va a haber es la vida eterna, porque será eterna. Será eterna. Pero tenemos que aprender a obedecer ¿dónde? Acá. Primero, aquí. Para poder tener vida eterna, hay que guardar su palabra. Obedecer su palabra. Canaán es una figura de la vida eterna para el cristiano. Nosotros no hemos llegado a nuestro Canaán todavía. Nuestro Canaán es celestial. Y para allá vamos. ¿Cuántos quieren estar en el Canaán celestial? Yo quiero estar allá y todos los días pienso en ese lugar. Entonces, para el creyente, para el cristiano, la fe que Dios enseñó a Israel es la fe que nosotros aprendemos con las pruebas, y la obediencia que aprendemos traerá vida eterna. Cada prueba de tu vida es una experiencia en la que tú vas a ser fortalecido en la fe. Cada experiencia que viviste este año fortaleció tu fe. Todo lo que viviste ese año para muchos fue difícil, para otros fue algo normal. Pero para aquellos que fue realmente difícil, tuvieron que aprender a tener mayor fe, a creer en Dios. Porque las pruebas nos van a ayudar a crecer en la fe. Y todo lo vivido en el desierto iba a despertar en Israel impresiones de la bondad de Dios. Cuando Dios, cada prueba que Israel vivió, ellos veían la bondad de Dios en ellos. Cada prueba, cada circunstancia en el desierto difícil, Dios obraría con bondad y ellos verían la bondad de Dios. Ellos se darían cuenta lo bueno que era Dios y de esa manera su fe iba a incrementarse, iban a conocer más a Dios. Y de esa misma manera Dios a nosotros nos ayuda. A través de las pruebas nosotros conocemos la bondad de Dios. Dios ha sido bueno este año. Yo creo que cada uno de ustedes debería dar un testimonio, pero yo no sé por qué no quieren dar el testimonio. Pero este año Dios ha sido tan bueno que hoy estamos aquí reunidos. El estar aquí hoy reunidos es para darle gracia y gloria a Dios. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios ha sido bueno contigo. ¿Sabe algo? A veces nosotros no sabemos por qué darle gracias a Dios, pero Dios hizo 3 milagros en Israel. Los vamos a mirar más adelante. Que Israel no se dieron cuenta del milagro que Dios les había hecho. Todas nuestras experiencias difíciles, entonces nos deben ayudar a crecer, a tener más fe y a obedecer más a Dios. Debe ser mejor creyente, mejor cristiano. En el Salmo 136, vamos a leer un momento. En el Salmo 136. Dice la palabra en el versículo 16. Salmo 136, 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto,
porque para siempre es su misericordia. ¿Dónde pastoreó Dios a su pueblo? ¿Dónde lo pastoreó? En el desierto. El desierto fue un lugar en el que Dios cuidó a Israel. ¿Sabe qué significa pastorear? Significa alimentar. Mire todo lo que significa pastorear. Significa alimentar, significa cuidar, significa castigar. Eso es lo que muchos no quieren, ¿verdad? Que nos castiguen. Pero dice que Dios castigó a Israel en el desierto. Consolar, guiar. Todo esto lo hizo Dios con Israel. Dios estuvo con Israel en el desierto, pastoreándolo, cuidándolo, enseñándolo, consolándolo, guiándolo, cuidándolo. Entonces, ¿qué debemos nosotros darle gracias a Dios? Todo este año Dios nos ha enseñado, nos ha alimentado, nos ha cuidado, nos ha consolado, nos ha castigado, nos ha guiado por el desierto. Dios ha hecho tantas cosas este año. Y en toda tu vida lo ha hecho. Desde que conoces a Dios, Él te ha traído, te ha pastoreado, te ha enseñado, te ha bendecido, te ha cuidado, te ha consolado. Dios siempre nos pastorea, siempre. En los desiertos de la vida Dios está pastoreándonos. Y es muy importante ser agradecido con Dios. Agradecido. Agradecido por el aire, por el agua, por el alimento, por todo lo que Dios nos da, porque Él es nuestro pastor. Hay otra cosa importante que le voy a decir en esta mañana, de que Dios le habló a Israel, le enseñó a Israel. En el versículo 2 dice que, allá mismo de Deuteronomio 8, deje Deuteronomio 8 ahí apartado, y miren el verso 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Una de las primeras cosas, propósito por lo que Dios llevó a Israel en el desierto, ¿para qué fue? Para afligirte, dice. Cada experiencia en el desierto tiene un propósito, y es que Dios quiere enseñarnos a través de lecciones prácticas. Cada lección de la vida es una lección práctica. En el desierto aprendemos, Dios nos enseña a través de cada lección práctica. Y ¿cuál era el propósito de esa lección? Afligir, primero que todo. La aflicción, cada experiencia en el desierto tiene un propósito espiritual. Hay varias formas en que Dios trató con Israel. Una de ellas fue la aflicción. La aflicción. Dios llevó a Israel. Mire que Dios en Egipto era esclavo. En Egipto era esclavo. Y Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto para afligirte. Pero la aflicción, el propósito de la aflicción de Dios era diferente a lo que ellos estaban viviendo en Egipto. En Egipto eran esclavos. Acá eran siervos de Dios ahora, hijos de Dios. La aflicción, uno de los planes entonces de Dios era afligir a Israel en el desierto, porque Dios quería formar. ¿Y qué es lo que hace la aflicción? Vaya a Isaías capítulo 48. ¿Para qué Dios nos aflige? ¿Para qué Dios afligió a Israel? En Isaías 48, versículo 10, dice lo siguiente. Isaías 48, 10, dice: he aquí te he purificado, y no como a plata.
te he escogido en horno de aflicción. ¿Te he escogido en qué? En horno de aflicción. Horno de aflicción. ¿Sabe que la aflicción es como un horno? ¿Qué es lo que hace el horno? Incrementa la temperatura. Incrementa la temperatura para purificar. Cuando se hacían metales, se purificaba el metal en hornos. De esos metales eran fundidos y salían las impurezas. Y la aflicción tiene el propósito. Esa aflicción es como un horno que nos purifica. Nos purifica de las impurezas del pecado. El desierto es ese horno en el que Dios limpia al creyente para que sea santo. Israel en el desierto sería purificado en aflicción. ¿Sabe que Dios permite la aflicción? Porque la aflicción quiere enseñarte algo. Dios quiere enseñarnos algo a través de la aflicción. ¿Cuánta aflicción has tenido este tiempo, estos años, este año que pasó? ¿Cuánta aflicción has vivido diariamente en tu vida? Es porque Dios tiene un propósito con la aflicción. Porque la fe necesita ser purificada. Si Israel hubiera llegado a Canaán de Egipto, hubieran entrado a Canaán inmediatamente, la cosa hubiera sido peor. Israel no estaba preparado para entrar a Canaán de Egipto. ¿Por qué? Porque Israel cuando salió de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, ellos tenían comida, provisión. Ellos traían costumbres idólatras de Egipto. Habían conocido dioses, multitudes de dioses en Egipto. Ellos no conocían al Dios de Israel. Y cuando ellos salen de Egipto, ellos no podían entrar inmediatamente a Canaán, porque Dios tenía primero que enseñarles quién era Él. Dios primero tenía que purificar la adoración que ellos habían aprendido en Egipto. Adoración a dioses paganos. Dios tenía que enseñarles a adorar al verdadero Dios. Dios tenía que enseñarlos a que ellos tenían que aprender a depender de Él, no de Egipto, porque en Egipto había comida. Sabes que cuando hay comida, cuando hay alimento, el hombre está tranquilo, ¿cierto? Pero cuando hay escasez, ahí es donde empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces ellos tenían que vivir primero la escasez para que pudieran entender quién era el Dios verdadero que les iba a proveer lo necesario, lo que ellos necesitaban. Pero ellos tenían que entrar primero a depender de Dios, tenían que aprender a confiar en Él. Y Dios los lleva a la aflicción, al desierto, la angustia, a sufrir en el desierto. En el mundo tendríamos aflicción, dijo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 16, dice que en este mundo tendremos aflicción. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Jesús, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a sufrir, pero confiad. Una de las cosas que Dios quiere que aprendamos en medio de la aflicción es a confiar en Él. Jesús dice, vas a tener aflicción en el mundo, pero confiad.
Este año ha sido probada la confianza del hombre en el Señor. Pero muchos han confiado más en otras cosas que en Dios. Han confiado en cuidados preventivos, en formas humanas, que en Dios. Pero Dios es el que nos da a nosotros seguridad. Y Él te da la fe y la confianza para que tú puedas, en medio de la aflicción que tú estés viviendo, confiar en Él. No estar atemorizado. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El creyente debe descansar en la victoria que Cristo ha tenido en la cruz por nosotros. No en el temor a las cosas. En la aflicción es donde tú debes confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios en medio de la aflicción. Y la respuesta a la aflicción es la confianza basada en la victoria de Cristo sobre la cruz. Él venció la enfermedad. Él venció la enfermedad. Él es el que te guarda, que te cuida, que te fortalece, que te da vida. Él nos guarda de la aflicción, nos cuida en medio de la aflicción, nos protege en medio de la aflicción. Y eso era lo que tenía que enseñarle Dios a Israel. Otra de las formas en que Dios enseñó a Israel es que ellos fueron probados. Fueron probados. Dice que además de la aflicción, uno de los propósitos era probarlos. Cada prueba de Dios para Israel debía mostrar un resultado. ¿Qué mostró las pruebas en Israel? Mostró infidelidad. Mire lo que mostró la prueba en Israel. Mostró infidelidad. Cuando ellos eran probados, mostraban infidelidad. Y Dios les mostraba a ellos: ustedes son infieles, porque en medio de las pruebas sacan lo que verdaderamente ustedes son infieles. Entonces, cuando ellos eran probados, ellos eran infieles al Señor. Cuando tú estés en una prueba, mira bien cuál va a ser tu actitud con el Señor. Cuando tú estés en una prueba, ¿sabe qué va a ser? ¿Qué fue probado este año? Tu fidelidad a Dios. Dios nos afligió. ¿Para qué? Para probarnos. Para ver lo que había en tu corazón. Y ese año Dios reveló los corazones. ¿Quiénes verdaderamente eran fieles y quiénes no? Y eso fue lo que Dios hizo en Israel. Él les permitió a ellos ser afligidos, ser probados, para ver si eran fieles. Para ver si eran fieles. Para ver qué hacían. Para ver su reacción, para ver su actitud. Y ellos, dice la palabra, que fueron probados y resultaron infieles. Una prueba. ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas son para ver el resultado. Entonces, para Dios ver si tú eres fiel o no, Él permite las pruebas. ¿Y las pruebas qué son? Son circunstancias de la vida que te llevan a un extremo de aflicción para probarte, para saber cómo vas a reaccionar. Dios te permite la escasez y luego llega a tu puerta un pagadiario. Ay. Ay, no tengo plata para nada, para pagar los recibos ni para el mercado, y llega a tu puerta dinero rápido. ¿Cuánto necesita para pagar diario? Al 20%. Y eres probado para ver si coges ese dinero o no lo tomas.
porque vas a pagar usura, la usura. Y la usura era prohibida en la Biblia porque la usura trae pobreza, la usura empobrece. Pero tú vas a ser probado en la escasez para ver cómo vas a reaccionar, si eres fiel a Dios o no eres fiel a Dios. Vas a ser probado en tu sexualidad para ver si eres fiel a Dios o no. Vas a ser probado en tu economía para ver si eres fiel a Dios o no. Vas a ser probado en las relaciones con los demás para ver si eres fiel a Dios. Para que hagas lo correcto cuando tienes un problema con un hermano en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las relaciones de hermano con hermano? Si vas a dar una ofrenda y tienes algo contra un hermano de la iglesia, deja tu ofrenda, no la des y primero ve y arregla tu situación con el hermano de la iglesia. Ah, pero los cristianos no hacen eso. Ah, no, yo no le voy a hablar. Ah, no, yo voy a esperar que él me pida perdón a mí. Ah, no, él fue el que cometió el error. No, la Biblia dice, deja tu ofrenda ahí y ve tú. No importa si él fue el que te hizo algo o no. Ve tú y arréglate con él. ¿Cuántos hermanos no se hablan aquí en la iglesia? Para que ahora dejen ahí su ofrenda y vaya y arréglese con él. Entonces Dios te va a probar. El hermano que te hizo algo. El hermano que te dijo algo que te ofendió. El hermano que te hizo algo. Tú vas a ser probado para ver si eres fiel a Dios o no eres fiel en lo que la Biblia dice que debes hacer. La prueba, esa es la prueba. Y todos somos probados. Todos. Todos seremos probados. Y el propósito de la prueba, vaya nuevamente a Deuteronomio. ¿Para qué Dios quería probarlos? El mismo versículo dice, ¿para qué iban a ser probados ellos? En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber, dice Dios, porque yo quiero saber lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si ibas a guardar o no sus mandamientos. ¿Qué era lo que Dios quería saber con la prueba? Enseñar a Israel lo que había en su verdadero corazón, lo que había en el interior de él, para saber si iban a guardar o no sus mandamientos. ¿Qué era lo que Dios quería saber? Si ibas a obedecer. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Mirar si vas a obedecer a Dios. Mirar qué vas a hacer en la prueba. Mirar qué vas a hacer en la escasez cuando no había alimento. Mirar qué ibas a hacer cuando no había agua. Mirar qué ibas a hacer cuando estabas cansado. Mirar qué ibas a hacer cuando pasaban 10 años y 20 años y no llegabas a Canaán. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si ibas de guardar o no sus mandamientos. Por eso la prueba refleja la obediencia o la desobediencia a la palabra. La prueba va a reflejar la obediencia o la desobediencia. Pero todas las circunstancias de la vida nos prueban, revelan lo interno que hay en nosotros y demuestra si somos obedientes a Dios. En Éxodo, lea un momento el libro de Éxodo, capítulo 15, en el verso 22. Mire lo que pasó. Éxodo 15, 22. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo
Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. ¿Cómo los probó Dios? Después de 3 días de camino, les digo, vamos a ver qué van a hacer. Después de 3 días de camino, de 3 días sin hallar agua, les voy a dar agua amarga. Para ver qué van a hacer cuando les dé agua amarga. 3 días sin beber. No hallaban agua. Camino por el desierto. Un desierto caluroso. Sin agua. Y cuando llegan a un lugar donde había un agua, resulta que el agua era amarga. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías hecho tú? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú qué hubieras hecho? Ah, no, yo me pongo a orar. Señor, gracias por el agua amarga. ¿Y hubieras hecho eso? Señor, qué bendición esta agua amarga. ¿Qué hizo Israel? Murmuró. Empezaron a hablar de Moisés. Dijeron: Moisés, este Moisés nos trajo por un camino equivocado. Ahora no tenemos agua por culpa de Moisés. Y Dios dijo: ahora les voy a enseñar a que crean en mí. Y tomó un palo y lo echó en el agua a Moisés, y el agua se endulzó. Eso es lo que Dios quiere enseñarte a ti.